esta Constitución, que algunos dicen que está hecha a mi medida, pero realmente no es así, está hecha a la medida del país nuevo que queremos en todos los órdenes. ¿Por qué usted es un fenómeno? Ya le voy a explicar por qué es un fenómeno, y esto no es jaladera. No tengo dos porque ha logrado medidas autocráticas con el respaldo popular. Ejemplo, usted puede disolver el Congreso. La Asamblea Nacional la puede disolver usted. Fíjate tú que... No, pero no me moviné. ¿La puede disolver o no la puede disolver? La autocracia es otra cosa. Usted puede acabar con la Corte de Justicia como lo hizo y no pasó nada. No, ¿quién acabó con Corte de Justicia? Hay un vacío judicial que lo va a llenar usted, nombrando una especie de comisión delegada de la Constitución. De ninguna manera. ¿Y cómo va a llenar eso? No ha habido ningún vacío de justicia, ni habrá ningún vacío de poderes en Venezuela. ¿Qué autocracia es esta con 5 poderes públicos? El poder ejecutivo, el legislativo, judicial, el ciudadano y el electoral. Pero los 5 poderes los maneja usted. No, de ninguna manera. Yo no voy a tener tanto poder así. Nadie puede manejar 5 poderes. Imposible. Tú señalabas que el presidente a partir de mañana va a poder disolver... Es el hombre que va a tener más poder. No será así. Tú vas a ver que no. Yo tengo un concepto de poder distinto al de los caudillos civiles. Pero hablando de poder popular, ahí está el peligro, precisamente. ¿Por qué? Porque usted ha hecho una campaña con traje militar, a mi juicio un grave error, porque está despertando en los militares la vocación política, pero ese es otro problema que si no da tiempo lo discutimos. Peleando con un gentío. Entonces yo me pongo a pensar, pelea con la iglesia, que esto es muy grave, ¿no? Pelea con ciertos sectores sindicales que no son muy puros, pelea con los partidos clásicos, pelea con Fede Cámara, ha peleado con todo el mundo y tiene que ser el presidente de todos los venezolanos. ¿Cuál es el riesgo que usted está corriendo? Que haya un sector del país que quede huérfano del presidente. Es decir, que no tenga presidente porque ha peleado con usted. Mira, lo que tú has dicho es relativo, todo es muy relativo. No le justifica a usted que pudiendo realizar un milagro en Venezuela no lo haga. Usted puede realizar un gran milagro en el país porque tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, apoyo del pueblo, tiene todo el apoyo, pero si usted se va a un gobierno radical, lo peinan. Entonces, yo le pido a Dios, yo que no soy chavista, le pido a Dios que el hombre que tiene la oportunidad de enderezar al país la enderece. Estamos enderezando el país. No, pues claro que se ha aumentado el desempleo y matan a más de 100 venezolanos todas las semanas. Casi no podemos hablar de milagros en Venezuela. Aquí no hay milagro posible. Hace un año se decía, aquí en esta misma silla, decía mucha gente que si yo ganaba las elecciones, aquí se iban a ir los capitales de Venezuela. Que la gente óyeme, que aquí íbamos a establecer un control de cambio, que aquí venía el caos y resulta la inflación se iba a disparar a 100%, va a terminar en 20%. Porque nadie compra nada, presidente. La inflación es un cuento, no compra la gente nada. No, eso no es así. Ándate por las calles de Caracas todos los días para que tú veas cómo se ha reactivado el consumo. Está siguiendo usted un sendero peligroso. ¿Cuál será? Mañana va a ser usted, puede ser usted, el hombre más poderoso que ha tenido Venezuela en toda la historia. Y está trillando el mismo camino de los gobiernos anteriores. Yo no sé por qué te estás insistiendo que yo voy a ser el hombre más poderoso de la historia venezolana. Eso no es así. Ejemplo, en la constituyente usted un decreto lo puede convertir en ley. El poder. No, pero no me ha contestado esto. Óyeme. El poder que aquí está establecido es un poder ramificado. Tú sabes a quién se le da poder aquí, a los municipios. Y tú sabes a quién se le da poder aquí, al pueblo. El solo hecho de que haya ahora, Oscar, un referéndum revocatorio de mandato, ya significa ese solo hecho que al pueblo se le está devolviendo el poder de su soberanía. Pero usted va a tener que crear un nuevo Estado, un nuevo país, porque lo está creando. Entonces hay el peligro de que usted trate de hacer lo que Betancur no pudo hacer, que es el sueño que sería pueblo, Fuerzas Armadas, campesinos, indios, y crear un gran movimiento populista, que sería un partido único. Popular, quizá no populista. Bueno, vamos a llamarlo popular, pero es un partido único. Pero es que fíjate tú, usted puede gobernar con un partido... pero me está guavineando otra vez. Usted tiene que decir si va a gobernar con un partido único. Te estoy buscando la vuelta más bien para entrarte como tiene que ser. Para liquidarme con un truco. Tú sabes lo que sí asustaba, y me imagino que andaban asustados los editores o los periodistas en gobiernos anteriores, que el presidente no hablaba. Lo atacaban y él hacía muchas veces como la serpiente, atacaba en silencio. ¿Cómo? Allanando, interviniendo teléfono, tiene razón, presionando, ese es el arma secreta que mantiene que usted esté allí. Quitando los dólares preferenciales. Claro, lo del papel, todo eso es verdad. Quitando la propaganda, la publicidad. Yo soy incapaz de ese tipo de ataque artero, y traicionero y repetido. Es bueno que lo diga aquí en público, pues como en Venezuela se han repetido tantas veces esos ataques. Yo sí ataco como el cóndor.
por el medio del campo de batalla. Eso está bien. Pero no como la serpiente. Entonces cuando yo digo Andrés mata, bueno, porque me están echando plomo parejo. Y desaparece el Congreso y ustedes están tranquilos en su casa. Es una revolución. Sin saber lo que viene. Es una revolución democrática. Pero eso tiene que preocupar mucho, porque desapareció la Corte también. Usted ataca limpio y dice que es de frente. Yo le creo, no tengo por qué no creerlo, pero recuerde que usted, esta Constitución, entre las cosas que le permite, es que los decretos pueden convertirse en leyes. Eso significa que si usted mañana... Eso, tú lo has dicho como 3 veces. ¿Dónde está? Pero es que me ha preocupado mucho, está entre las atribuciones del presidente. ¿Dónde está eso? En la Constitución. ¿O es que usted me va a lanzar ahora en la misma trampa del otro día? La Asamblea Nacional. Que vino una rueda vino una silla redonda, no traía los anteojos, búscalo. Entonces no le encontré y usted ganó 2 minutos. Ya te iba a decir que buscara, pero... Sí, ya me lo iba a decir, no. Pero está ahí. No caes en la misma trampa. Yo puedo caer en otra, pero no es la misma. No es la palabra, no es despectiva, pero un zorro viejo, ¿vale? Bueno, claro. Comentábamos si Latinoamérica está condenada a repetir una vez su historia llena de corrupción, de bloques políticos que son totalitarios y que a veces toman los recursos, le endulzan el oído a la gente y suman votos para hacerse del control total de una nación en base a las esperanzas de millones que sueñan con un Estado benefactor que los libere de sus problemas. Sin embargo, estos anhelos se ven cortados cuando los recursos estatales se mal utilizan y cuando luego ya la maquinaria que está instalada. Es entonces cuando el pueblo debe abandonar el buque, porque los capitanes entraron como vampiros, sedientos tras la última gota de sangre. Hambre, frío, miseria y esperanzas hacen que millones de migrantes se ven obligados a escapar de los totalitarismos que con luces y matices inician un camino donde, con a veces sin ningún recurso y otras sin ninguna legalidad, salen con lo opuesto para encontrar la seguridad y oportunidades que en los países de origen no tienen. Bienvenidos al Estelar de Omega TV por nuestra señal y por las de Cable Pacífico. Nos comunicamos con Miami ahora para dar la bienvenida a Luis Cárdenas. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Qué familiar las imágenes que pudimos ver al inicio con esta entrevista que dio Hugo Chávez hace unos años atrás, cuando estaba haciendo su campaña en el programa Así son las cosas, con el periodista ya fallecido Oscar Yáñez. Sí. Bueno, antes que todo, un saludo a todos los que nos ven, todos los que nos están viendo, los que nos verán, al equipo también. Así que, sí, bueno, quisimos partir con esta entrevista, donde demuestra, y lo vamos a ver durante el programa, cómo todos estos personajes del mundo social, político, militar, que contemplan estas miradas autoritarias, ocupan la democracia para ingresar al sistema y luego ser caudillos del autoritarismo, digamos. Con verborreas, con mentiras, que claramente quedan en manifiesto, digamos, en estos récords de información, digamos. Entonces, lo vemos también en nuestros países de Latinoamérica, en los distintos países de Latinoamérica, cómo esto es un copy-paste de todo lo que, de cómo ellos manejan las situaciones, digamos. Así que siempre lo hemos planteado, se ha dicho, mientras el pueblo más inculto es, más flojo en cuanto a poder analizar situaciones, aparecen todos estos personajes, Chávez, Ortega, Jadwe en Chile, que son tipos que mienten categóricamente y que buscan el manejo total y absoluto de las situaciones, pero siempre indicando que es en pos del pueblo, como que supieran lo que uno quiere, pero el discurso es así, digamos. Así que... Ahora, ¿por qué sientes tú que se repita la historia tantas veces y que los discursos parece calcado, el formato, este tema de ir discutiendo, debatiendo de una forma un poco constructiva, un poco agresiva a veces, prometiendo muchas cosas y estableciendo elementos que permiten concentrarse una vez que después lleguen al poder, como en el caso de Chávez y todo el tema de la constituyente? No sé, hay otros ejemplos que nos podrías compartir. Bueno, mira,
para que aparezcan estos personajes tienen que haber existido en Venezuela un Carlos Andrés Pérez, en Chile un Sebastián Piñera, personajes que manejan en forma errada el mandato presidencial que los tienen, sesgándose a sus egos y a sus propios beneficios muchas veces, y claramente dejando de lado el desarrollo, digamos. No es una culpa que aparezcan estos personajes porque sean necesarios, porque sí, sino que aparecen estos personajes porque claramente en el contexto sociopolítico, económico, financiero, se les es propicio, y cada cierto tiempo en Latinoamérica pasa esto, digamos. Ahora, ¿tú te recuerdas el juego de ajedrez que hicimos con Jaude, digamos, que lo dejamos hablar todo el rato, y donde él hablaba mucho de Alemania? Creo que él siempre se va y ha dado en varios programas los ejemplos de Alemania. Hablaba de Alemania como si era democrático o no que se reeligiera Merkel. Bueno, Merkel el primer ministro, ¿cierto? Hay una cultura distinta, son países con una formación y una historia total y absolutamente distinta. También ha dado constantemente el ejemplo de Alemania en cuanto a las horas de trabajo, planteando que son 20 horas, menos de 20 horas, lo cual es total y absolutamente falso. Alemania tiene un horario de trabajo de 41 horas y la mitad de jornada son 19,5, donde ha tenido que asumir esos errores. Y donde también en su declaración de transparencia ha planteado sus 5 propiedades que tiene. Creo que ser comunista es un buen negocio. Para tener 5 propiedades, tener a sus familias y otros en arriendo. Entonces, eso es interesante conocer detalle, porque en el fondo un discurso es para el pueblo, para la masa, y es como Chávez, cuando hablaba de la pobreza y alzaba las manos y estaba en su Rolex, digamos. Entonces, son interesantes estos personajes, digamos, que todos categóricamente mienten. Que se van presentando. Y bueno, otro personaje que tenemos hoy día es lo que está ocurriendo en Nicaragua, y podríamos dar un pequeño análisis, Luis, de lo que está sucediendo y explicarle a la gente de qué van estas detenciones, cómo se ha desarrollado el modelo nicaragüense, por qué los cuestionamientos respecto de los derechos humanos y sus vulneraciones, por ejemplo. Sí, bueno, estratégicamente es necesario conocer el desarrollo en Nicaragua, cómo es lo que está pasando ahí, entendiendo la importancia que tiene este contexto, digamos, porque ahora están todos preocupados. Hasta escuchaba a Bachelet trabajar diciendo de que condenaba estos abusos a los derechos humanos, digamos. Interesante. Fíjate que entiendo que Nicaragua tiene más de 6 millones de habitantes, un poco más de 6 millones de habitantes. Y el contexto acá nace, lo que está pasando ahora es que hay los precandidatos presidenciales que están participando para las elecciones presidenciales, bien digo, de noviembre de este año, están siendo investigados y otros procesados por supuestos delitos penales. Pero claramente estos precandidatos son los que mejor se posicionan para competir con Daniel Ortega, digamos. Entonces, súbitamente estas personas son las que están acusadas de delito. Y ya te voy a ir explicando, vamos a ir contando más de qué se tratan estas leyes, digamos. Pero fíjate que hay una decena de empresarios, políticos, periodistas, que han sido encarcelados en este proceso. Entonces, mucho de democracia este cuento no lo lleva, digamos. Ahora ellos llevan 5 periodos. Sí, esta democracia que en Nicaragua se ha ido debilitando ya hace muchos años.
principalmente ya se radicalizó esta debilidad. En el año 2018 murieron más de 300 personas, la mayoría jóvenes, con las represalias brutales que tuvo el gobierno de esta extrema izquierda de Ortega, digamos, que reprimió las marchas en contra de su gobierno, cosa que yo nunca escuché hablar ni en Chile, ni al Frente Amplio, ni al Partido Comunista condenar fuertemente esto, digamos. Pero bueno, fíjate que Daniel Ortega dirige al país en forma ininterrumpida desde el año 2007. Y desde el año 2007 tiene ya 3 periodos. El periodo que va a competir ahora sería su 5º periodo, ya que desde el año 85 al 90 también tuvo un periodo él a cargo del país, digamos, ¿vale? Entonces, estaría compitiendo ya en forma ininterrumpida, como te digo, del año 2007, y que genera estas mismas estrategias de todas las dictaduras de izquierda, digamos, que ocupan la democracia para entrar y luego destruirlas desde dentro, para sus propios beneficios, usando la palabra para el pueblo en una forma constante. Y al pueblo en realidad lo tienen sumido en la depresión, que lo hemos hablado muchas veces cómo se ocupan esas técnicas. Este personaje llegó a la política como un líder de izquierda de la revolución sandinista armada, que era el frente llamado FSLN, y que en el 1979 terminó con una dictadura de derecha, pro-yanqui. Entonces, pobre Nicaragua, con 40 años de una dictadura y se metieron después con otra, digamos. Pero bueno, al final de los 90, y fíjate que aquí cualquier semejanza es mera casualidad, pero vamos bien con el detallito que te voy a comentar, digamos. A finales de los 90 era un líder de izquierda y negoció con el presidente de derecha, ¿okay? Que su nombre era Arnoldo Alemán. Entonces, esta negociación hicieron un pacto de favores. Entonces, ¿qué hicieron? Se dividieron piezas clave en los poderes judiciales y en el poder electoral. Y eso convocó a una reforma constitucional, fíjate, que facilitó que ganara Ortega a su vuelta del poder el año 2006. Por eso te digo, toda coincidencia es parte netamente de las vueltas de la vida, digamos. En el año 2011 se presentó nuevamente a las elecciones, pero violó un artículo de la Constitución, que entiendo es el 147, que prohibía 2 periodos consecutivos y también más de 2 periodos. Él ya había estado en el periodo que te plantea en el 85 y después en este otro periodo, y ya no podía tener más periodos. Pero un decreto de la Corte Suprema indicó que eso no era aceptable y que por lo tanto podía reelegirse. O sea, coincidencia o no, tenían dividido los poderes dentro de los poderes constitucionales, de leyes y de votación, digamos. Fíjate que la historia dice que el año 2014, con una mayoría parlamentaria, por medio de una reforma constitucional, posibilita la reelección presidencial. O sea, asume que eso era verdad, digamos que era inconstitucional, pero ya como tenía la mayoría parlamentaria, hace y deshace, y en el año 2014 hace que constitucionalmente sea aceptable la elección presidencial continua. En el año 2016 ganó un 4º mandato, y aquí su esposa, que también ahora está castigada, digamos, quien ganó la vicepresidencia. Entonces, es como un reinado. Aquí se realizaron reformas. Él se generó como jefe de la policía, personalizó su control sobre las Fuerzas Armadas también. Entonces, fue allanando el camino para tener control total y absoluto de todo.
lo que mismo Chávez hizo y lo que mismo Chávez en la entrevista decía que era imposible que una persona tuviera el control de todo, que esa era la democracia que él no entendía así, digamos. Fíjate que tu reinado que planteas, dice la historia que sus familiares y sus hijos fueron instalados al frente de los medios de comunicación y administrando empresas. ¡Wow! ¿Y qué tipo de empresas? Unas empresas bien millonarias que venían de los dólares del petróleo de Venezuela. O sea, ¿te acuerdas cuando hablábamos la semana anterior o antepasada cómo estos regímenes totalitarios de izquierda, que en realidad se colocan ahí para poder movilizar las masas, digamos, ocupan los medios naturales para despojarlos, pero hacerse riqueza y comprar a otros países? Bueno, es el caso de cómo Hugo Chávez y después Nicolás Maduro invirtieron, comillas, en Nicaragua. Entonces, al frente de esas empresas que se generaron, están todas las familias de Ortega. Ahora, este año, con las elecciones, ¿por qué tanta presión? Como ya ven en bajada, toda su popularidad por la permanente recesión que existe, el mal manejo de la pandemia y todas estas situaciones anómalas, fíjate que se generaron algunas leyes especiales. Una ley de ciberdelitos, o la ley Mordaza. Elige cuál es el mejor nombre, digamos. Fíjate que esta ley castiga con cárcel las informaciones que el gobierno considera falsas. A su arbitrio, claramente, digamos. ¿Te fijas? Después, aquí un viejo conocido, la ley Putin. Fíjate que esta ley criminaliza y confisca los bienes de cualquier ciudadano que lo considere como un agente extranjero. ¿Qué quiere decir agente extranjero? Que lo consideren como un peligro para el régimen. Me acordé claramente de lo que hablaba Navarro, que querían expropiarle los autos en Chile a la gente, digamos, para hacer los plates y irlo al pueblo. Imagínate lo que estamos hablando. Y el control de medios de comunicación de Jadwe. Por supuesto, y el control de medios de comunicación de Jadwe. Y la última es la ley guillotina, que permite acusar a cualquier nicaragüense de traidor de la patria, y con eso le prohíben participar en cualquier elección popular. Y esta es la ley que le están aplicando a todos estos personajes que están compitiendo en una preelección presidencial, que es la ley guillotina. ¿Por qué? Porque tuvieron traición a la patria. ¿Por qué? Porque el régimen lo dice. No hay mucho más que decir, digamos. Entonces, claramente, Estados Unidos puso sanciones, la Unión Europea exigió la liberación de los opositores, el secretario general de la OEA pidió la salida de Nicaragua del organismo, y Michelle Bachelet se puso a trabajar también y dijo hoy día de que condenaba estos atentados contra los derechos humanos. Entonces, ahora todo el mundo súbitamente le llamó la atención lo que está pasando en Nicaragua, y lo cual es interesante ver cómo se van manejando estas mismas situaciones. Creo que siempre lo hemos dicho, no somos dueños de la verdad, estamos contando hechos. Yo puedo dar una interpretación de los mismos, pero el modus operandi es así. Eso es una constatación de hechos, digamos. Y en América Latina, para que existan estos, necesitan gobiernos paupérrimos como el que estamos teniendo, digamos, o sea, sin duda. ¿Sí? Similar, por ejemplo, a la situación que teníamos con Bolivia, de Evo Morales. Bueno, en Bolivia Evo Morales había ido al tribunal para poder reelegirse después de su periodo, digamos. Mira, estamos viviendo la misma situación en Perú ahora, con el tema de Castillo, que yo creo que él tiene una virtud. Él no miente tanto, sino que él muestra que no sabe. Entonces, pero con eso empatiza.
claro, muestra que no sabe, muestra que es ignorante. El Jadwe muestra o quiere mostrar que sabe, pero miente constantemente. Y así va la situación en América Latina, Manuel. Claro, sí, similar al modelo de Hugo Chávez. Sí, claro, o sea, lo te planteaba la otra vez, y esto no es una izquierda, ya obedecen a modelos autoritarios de personas. Se pierde claro, lo que es el partido, digamos, ¿no? Y cuando hablo de ya no es de izquierda, siempre me estoy refiriendo a la extrema izquierda, digamos. ¿Ya? Claro, sin diplomacia, en definitiva, el tema donde el autoritarismo está mucho más marcado. Luis, mira, tenemos unas notas que preparó el equipo de La Voz de América para que podamos revisar y interiorizar un poco, profundizar ahí, ya a nivel informativo. Oye, Manuel, respecto de... Dígame. Ahí está tu sombrero, mira. Sí. Yo sabía. Es que así esta gente. Sí, hasta te parece. Vale, vamos. Así que vamos a ver una nota acerca del acelerado deterioro que están teniendo la situación de los derechos humanos en Nicaragua, del cual vimos a Michelle Bachelet denunciado hoy día por la ONU. Desde mi último informe sobre Nicaragua ante este Consejo el pasado 23 de febrero, mi oficina ha observado un preocupante y acelerado deterioro de la situación de derechos humanos. Esta aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre. Bachelet denunció desde Ginebra la detención de miembros de la oposición y candidatos presidenciales, así como violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los nicaragüenses haciendo uso de nuevas leyes. Llamo al gobierno de Nicaragua a un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral. Ello implica como mínimo liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar todo acto de persecución en contra de las voces disidentes, restablecer los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo, y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático. A lo que el canciller nicaragüense Denis Moncada respondió. De difamación, de comunicación denigrante y de pretensiones de humillar sojuzgando a un país y a un pueblo que nada debe y nada teme. Frente a esto, Human Rights Watch exhortó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a llevar cuanto antes el tema de Nicaragua al Consejo de Seguridad de la ONU, explicó Lou Charbonneau. Enviar un mensaje a los líderes de Nicaragua de que la comunidad internacional está mirando. Ellos necesitan saber que el mundo los tiene en su radar. Nicaragua continúa siendo una preocupación para el secretario general de las Naciones Unidas, que por medio de su portavoz se ha pronunciado en varias ocasiones. Celia Mendoza, Voz de América. Con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, la Organización de los Estados Americanos condenó el reciente deterioro político y la situación de derechos humanos en Nicaragua. Durante una reunión extraordinaria para tratar específicamente esta situación, la resolución aprobada se sustenta en el incumplimiento de Nicaragua con el organismo internacional y pide la liberación inmediata de los precandidatos y presos políticos. El gobierno firmó en este sentido acuerdos que fueron incumplidos en forma reiterada, los acuerdos surgidos del diálogo constructivo entre el gobierno de Nicaragua y la Secretaría General de la OEA, 20 de octubre del 16, 20 de enero 2017, firmados en febrero de 2017. La OEA asegura que el gobierno de Ortega no ha implementado las reformas electorales basadas en las normas internacionales, por lo que se pone en duda la legitimidad de las elecciones el próximo 7 de noviembre. Es claro que sin candidatos no se trata de elecciones que sean viables, no si queremos que esta organización sea tomada en serio. La OEA debe actuar para insistir que el gobierno de Ortega cumpla sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana. No podemos permitir que Daniel Ortega consolide otra dictadura en el hemisferio. Debemos defender la democracia y las libertades. Por su parte, el gobierno de Nicaragua, representado por el embajador ante el organismo Luis Alvarado, declaró que dicha resolución no sería acatada por su país por considerarla inadmisible y sin efecto vinculante al gobierno de Nicaragua. Denunciamos y condenamos la política injerencista de chantaje, de medidas coercitivas ilegales a través de las mal llamadas sanciones, que no son otra cosa que agresiones del gobierno norteamericano en contra de ciudadanos
nicaragüenses que mantienen en alto la dignidad y el orgullo patrio de nuestra nación. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Se recrudece el acoso a los medios de comunicación en Nicaragua. La policía allanó por segunda vez la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro, voz crítica contra el presidente Daniel Ortega. Mientras tanto, la policía anunciaba el arresto del periodista Miguel Ángel Mendoza por incitar injerencia extranjera en asuntos internos. Estos casos se suman a una decena de comunicadores privados de libertad en días recientes, incluyendo un candidato a las próximas elecciones. Para el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, ejercer el periodismo en Nicaragua ha sido riesgoso desde hace varias décadas. Además, la crisis económica por la pandemia tiene totalmente debilitado el gremio, que ahora le hace frente a la desproporcionada persecución del gobierno de Ortega. Inclusive periodistas de deporte que han preferido ni hacer opiniones porque creen que puede crearles problemas a ellos. A ese nivel de intimidación ha llegado. Desde Washington, la organización defensora de derechos humanos, Raza y Equidad ha tratado de proteger con medidas cautelares a varios periodistas nicaragüenses y ahora actuarán legalmente contra el gobierno de Ortega por impedir la libertad de prensa en las elecciones presidenciales de noviembre. El objetivo final es que la Comisión Interamericana pueda presentar un caso frente a Nicaragua, frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, en Ginebra se presentaron ante las Naciones Unidas las amenazas en redes sociales y la estigmatización de periodistas como opositores del régimen, mientras que la organización Human Rights Watch denunció los abusos y violencia por tratar de informar sobre protestas o eventos de oposición. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Son periodistas, son periodistas. Y ahí con una serie de elementos, Luis, que, bueno, es una bajada un poco respecto de lo que tú estabas ya reflexionando, toda la información que nos llega desde Nicaragua. ¿Quedaste pensativo? No, es que es terrible, Manuel. Uno puede discrepar de todo lo que está pasando en nuestros territorios. Uno... En particular lo hemos conversado y discrepamos de muchas medidas que se hacen, digamos, pudiendo haber sido mejor o todavía pudiendo mejorarlas, digamos. Pero llegar a estos extremos, y lo digo en forma categórica, digamos, llegar a estos extremos de pensamientos es terrible. Yo te mencionaba el otro día cómo el régimen cubano hablaba de cómo ha soportado el pueblo esta revolución. O sea, están todos parejitos, pero todos pobres. La gente no tiene que comer, ahora le quitaron los dólares. Venezuela la misma situación, Nicaragua lo mismo. El éxodo de las personas hacia otros territorios los hacen ser vulnerables al narcotráfico, a las violaciones, a cualquier tipo de abuso. Entonces, hay que pensar bastante bien y a mi modo de pensar, a mi modo de ver las cosas, evitar caer en un régimen de extrema izquierda, en este caso, como lo plantea en Chile Jaude, digamos, es terrible. Luis, ¿hace cuánto tiempo fuiste la última vez a Nicaragua y qué panorama pudiste apreciar? Porque es una sociedad tremendamente, donde hay mucha inseguridad. Sí, yo en
Te escucho un poco bajo, Manuel, pero te logré entender de que en cuánto tiempo yo había viajado a Nicaragua, digamos. Eso fue lo que preguntaste, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo viajaste a Nicaragua y cómo qué apreciaciones te dio la sociedad nicaragüense? Mira, para el tiempo puedo errar, puede haber sido unos 7 años, 6 años, 5 años, más o menos en una de las visitas que desarrollo por las actividades propias a distintos países. Ahora, a mí lo que me llamó la atención fue cuando, si tú te fijas en la camioneta de ahí atrás, digamos, en una de las empresas, vamos a visitar la planta, digamos, donde necesitábamos ir, y yo estaba vestido claramente con el casco, zapatos de seguridad, antiparra, etcétera, pero me faltaba más implementos de seguridad, que ahí me lo fueron entregando. Me vistieron con el chaleco antibalas, te fijas, para ir al lugar donde íbamos, habían como una caravana de 3 o 4 camionetas, arriba en los pick-up estaban los soldados con fusiles, metralladoras, no sé, y yo decía, está bien la seguridad, pero vamos a ver unos estanques nomás, pero es terrible, lo que se vive no es bonito. Claro, yo lo puedo tomar como una experiencia de vida y puedo ser libre de volver o no volver, digamos, pero los que viven ahí es otra condición, digamos. Claro, lógico, porque a alguna gente le parece como hacer un turismo pintoresco donde hay de cierta forma un riesgo, donde estar ahí protegido con armamentos, pero cuando esa es tu realidad es totalmente duro, diferente, además de peligroso. Nosotros anunciábamos al inicio, Luis, anunciábamos al inicio del programa la inmigración como concepto respecto del daño que o respecto del efecto que provoca cuando este tipo de gobiernos llegan al poder y se generan unas olas tremendas. Hoy día tenemos inmigración, a nivel de América Central, Asia, América del Sur, al norte, que decir, esa está continua, pero se han incrementado. Para introducir esta nota, este tema, nos enviaron un despacho para Omega TV, el periodista de La Voz de América, un periodista de La Voz de América, para poder transmitirla ahora con nosotros y pasar a revisar lo que estábamos comentando y anunciando hace un momento atrás. Así que nos vamos a ver una nota acerca, este es un reporte que nos envían desde la frontera entre Colombia y Panamá, destino Estados Unidos, obviamente. Los martes y jueves son los días de mayor flujo de ciudadanos migrantes cubanos, haitianos, africanos y venezolanos que salen desde Necoclí, toman un bote y en 2 horas llegan hasta aquí, hasta Capurganá, en el departamento de Chocó, en Colombia, para luego adentrarse a la selva del Tapón del Darién. Hablamos con el ciudadano Leonel Torres, quien dejó en La Habana, en Cuba, a toda su familia. Ha sido como el de todo inmigrante, difícil, duro, pero a la vez me he sentido seguro porque cada día me acerco más al destino que quiero llegar. Toda esta trayectoria la he recorrido solo, no he necesitado coyote, no he pagado nada. Solo he ingresado por mis mismos medios, cogiendo buseta. Alrededor de $50 deben pagar estos migrantes para poder llegar aquí a Capurganá en bote. A Andrés Felipe Vargas es el gerente de la empresa de transportes marítimas quien se encarga de apoyarlos con esta travesía. De aquí desde el municipio de Necoclí a Capurganá es un trayecto de 1:30 en nuestras embarcaciones cómodas, seguras y con todos los cumplimientos y reglamentos de DIMAR. Y en el momento ya de que llegan a Capurganá empiezan una travesía por tierra que puede durar un promedio de 8 días, 5 días hasta el primer pueblo panameño. Y luego de que llegan aquí a Capurganá, en el departamento del Chocó, en Colombia, los migrantes toman ese puente que los lleva a poderse adentrar a mis espaldas a la selva del Tapón del Darién, la más peligrosa del mundo. Jair Díaz, Voz de América, para Omega TV. Bueno, ahí con la nota que nos enviaba Jair Díaz,
este reporte. Luis, ¿cómo es la situación que se ve en Estados Unidos? ¿Has visto tú un aumento o se palpa en algunos sectores, más allá del Río Grande, que es donde está este espacio de paso natural donde hay mucho cruce ilegal de personas? Sí. No, mira, acá lo que se ven son constantes noticias, digamos, todo el día en distintos horarios, donde se habla de cómo es la situación de los que han podido pasar el río. Y un poco la situación muy compleja de cómo están en los albergues, con todos juntos, sin protocolos de seguridad, a veces con faltas de alimento y agua. Entonces no es yo no sé si es tanta la mejora que tienen, digamos, pero sí el desespero de salir es fuerte. Pero se ha dado bastante la entrada por los cambios migratorios, los cambios de estrategias políticas que tuvo el gobierno de Estados Unidos este año. Y sí, el problema está que no es solo Estados Unidos, Manuel. Imagínate, esto viene saliendo de Cuba, Colombia, Venezuela. Este caso está mostrando la frontera sur de Panamá. Y luego tienen que plantear 8 días internándose por una selvática muy peligrosa. Y después no es que tomen un vuelo y viajen a destino, sino que siguen pasando por todos estos países que no son que son bastante hostiles, digamos. Entonces es una situación difícil que ojalá se revierta de alguna forma, y que claramente tiene que ver con estos gobiernos totalitarios, digamos. Claro, son alrededor de 600 personas al día que están cruzando por esa frontera. Además tenemos todos los países de acá de Sudamérica, por ejemplo, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, que también están recibiendo estas oleadas migratorias masivas, donde también hay mucha gente que viaja sin documentos. O sea, debe ser muy fuerte el tema de que te coarten y te quiten tus libertades, pero además tu libertad en todo nivel, o sea, en el sentido de poder generar tus recursos, poder opinar libremente, poder plantearte y construir una vida más allá de tu pensamiento, poder pensar libremente y poder expresarlo y plantearlo. Es un valor tremendo, claro. y que creo que es algo que cuando se pierde realmente uno toma esa conciencia. Por algo muchos mueren en esa lucha. Fíjate que después te controlan lo que ves, te controlan lo que quieres que veas de cultura, te controlan lo que comes, te controlan tu vida, digamos. Aló, presidente. Creo que no. ¿Cómo? Aló, presidente. Claro. Oye, tengo una anécdota increíble con el aló, presidente, pero creo que es para otro tema, digamos. Pero sí, son situaciones extremas. Y todo, fíjate, todo el factor común es lo que quiere el pueblo. Es terrible lo que quiere el pueblo. Y lo más terrible es que hay gente que crea, bueno, y que lo ponga como bandera de lucha. Es que entonces, lo terrible y lo más terrible, fíjate, que esta gente crea y asuma, de que la gente lo sigue y siguen y toman una forma déspota, revolucionaria, agresiva, y te lo decía la semana pasada, y eso es choreza. Y cuando la gallada es inculta, estamos fritos, digamos. Fíjate que ahora estaban evaluando, si se creen total y absolutamente dueños de la verdad. Uno de los grandes problemas que hubo en la última elección de gobernadores, ¿te acuerdas de la segunda vuelta? Que votó el 16%, creo.
de la población. Entonces es necesario que el voto se haga obligatorio para que la gran masa, para que la gran masa salga a votar y se regule este tema. Bueno, ¿qué dice el Partido Comunista? Dice que no está seguro porque claramente les conviene que siga de esta forma porque lo que más querían, y los que más querían era que bajar de los 18 años a los 16, no sé, porque los jóvenes, son todos los que están tirando piedra. Que su única herramienta es el quemar, el gritar, el tirar piedra, porque yo al menos ni siquiera les entiendo el dialecto que tienen. Entonces, eso es, digamos. Sí. Y es tremendamente, es preocupante de cierto modo esta falta de participación, pero también silencia en el pensamiento. Porque si piensas de X manera, no eres libre. O sea, el libre pensamiento va hacia un sector muy cercano a estas reivindicaciones o a validar estos discursos, pero en definitiva, cuando quieres ir a ser crítico respecto de eso, y te tachan como una persona extremista del otro sector. Entonces, esto de polarizar separa y obviamente genera unas comunicaciones totalmente binarias y que vienen desde el enfrentamiento. Claro. Bueno, eso es lo que lo que está pasando. Nosotros acá lo vemos constantemente, como te digo, en las noticias, cómo la gente sale de sus países. Y todos tienen un factor común, digamos. O sea, no hay libertad. No hay libertad. Suena como una canción, como un manifiesto. Claro. Mira, pasemos a ver ahora un análisis de situación que se está viviendo hoy día en Centroamérica respecto de los movimientos y todo lo que tiene que ver con estos flujos también que se están dando de público. Vamos. Así que vamos ahora. Venezuelan displacement is huge. Almost 6 million people have left the country in recent years, and almost all of them staying in the region. Colombia, where we are now, being the most affected country with 1.8 million Venezuelans. The conference was good because this has always been a difficult situation to talk about, to draw attention to. And the fact that even in a year of pandemic, with economies struggling everywhere, we were able to mobilize almost $1 billion in grants, plus more than 600 million in concessional loans for countries hosting Venezuelans, is a good success. Está probando los límites de la respuesta de la comunidad internacional, pero hay que andar con mucho cuidado también con las sanciones económicas que obviamente tienen un efecto muy negativo. Según la analista Cynthia Arnson, una eventual expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio, una opción que puso sobre la mesa una comisión bipartidista del Senado, haría complicado el panorama para Ortega, cuyo gobierno depende en gran medida de la economía internacional. Pero la gran pregunta es si los costos son suficientes como para producir realmente un cambio en el comportamiento del régimen. Y el récord hasta ahora no es muy alentador en ese sentido. Una estrategia similar ha sido aplicada por Washington al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, sin alcanzar los resultados esperados hasta el momento. Pero Nicaragua no es Venezuela, no tiene petróleo. La Casa Blanca asegura que se encuentra evaluando con el Congreso las herramientas para seguir presionando al gobierno sandinista, mientras apuesta por una respuesta diplomática multilateral. En Managua, el gobierno considera las acciones de Washington y el llamado de otros actores internacionales como una práctica injerencista. Y según el diputado oficialista Wilfredo Navarro, algunas de las acciones represivas contra opositores y periodistas serían una respuesta del gobierno para proteger a la nación centroamericana. Lo que estamos tratando de proteger es una sanción hacia Nicaragua que perjudique desembolsos de recursos para beneficio del país. En ese sentido, es un desafío a toda la comunidad internacional, no solo a la administración Biden. Jorge Agobián,
Voz de We América. mentioned the impact of organized crime in the political, social and economic fragility of Honduras, Salvador, to an extent Guatemala. We have Nicaragua that is of concern. I was in Costa Rica not so long ago. They already have 100,000 asylum seekers from Guatemala, from Nicaragua, and elections coming up that may cause further unrest. They've had a combined pressure from climate change and hurricanes. Corrupción, tráfico de drogas y una serie de elementos que se van repitiendo en estos contextos también que se ven ahí en Centroamérica. Tú has estado varias veces en Centroamérica, Luis. ¿Cuál es tu percepción respecto a estas inestabilidades? Por ejemplo, el caso, no sé, del Salvador. Ahí mencionaban Nicaragua, lo que está hoy día ocurriendo en Venezuela. Lo que critican, por ejemplo, respecto del gobierno de Nicaragua, que no tiene los fondos de petróleo que sí tenía, por ejemplo, el régimen de Hugo Chávez. Sí. Bueno, mira, un poco reiterar los hechos de violencia, los hechos de delincuencia, que para esta, que fuerte lo que voy a decir, digamos, pero que para estos procesos son necesarios, porque generan el terror. Cuando tú tienes una población que no le permites avanzar en lo cultural y aparte la tienes aterrorizada, entonces puede ser amo y señor de eso, digamos. Que ese es el pensamiento de ellos. Claramente no es el nuestro, pero es el pensamiento y el modo de operación. Entonces, cuando vemos que manejan todos los poderes del Estado, las policías, las Fuerzas Armadas, y eso es así en todos estos tipos de regímenes, sabes lo que viene, digamos. Situaciones personales que puedan hacer veraz esto, lo que afirmo, hay variadas, digamos, o sea, afectados personalmente y haber visto también, digamos. Entonces, son situaciones que de niño explorador, digamos, pero que es de verdad, digamos. Entonces, son fuertes, pero como te digo, uno tiene la libertad de, entre comillas, digamos, de ir o no, por un tema laboral, pero la gente que vive ahí, que vive bajo esos regímenes, no se la llevan bien, digamos. O sea, imagínate lo fuerte que es salir de tu casa, de salir de tu ciudad, de tu país, de tu cultura, de tus alimentos, de tu niñez, de tus recuerdos, de tus familiares, pero ni siquiera es porque vas a algo mejor, ya definido, sino que porque arrancas de esto, digamos. Y eso, y lo digo con toda claridad, digamos, es lo que refleja este desarrollo sociocultural, político, económico, financiero de una extrema izquierda / Partido Comunista en Chile, digamos. O sea, es eso. Estoy claro de que no es fácil entenderlo porque no se ve. Yo he tenido la posibilidad de verlo, de ver las dos caras de la moneda, digamos, y de vivirlas por un tiempo. Pero también estoy muy claro de que estos personajes nacen por la necesidad de un discurso de mejora, de un discurso de desesperación. Y eso es culpa total y absoluta de un sistema existente sin querer mejorarlo y pudiendo mejorarse todavía, o sea, sin duda. Entonces le quieren mostrar o hacer una lápida a algo que es mejorable, a algo que no es necesario destruir, digamos. Pero ojalá que prime la cordura y que en estos países que ya los están viviendo sean visibles, para que culturalmente se vea y que ojalá el voto sea obligatorio, sin duda. Ahora, son países que están quebrados, básicamente, y que transfieren
a sus vecinos y a los países de origen el destino, a veces la responsabilidad de millones de ciudadanos que están en este sentido saliendo de sus fronteras y tú comentabas, por ejemplo, los pasos fronterizos y los lugares de albergue y que se tiene que procurar alimentos, después son espacios Y también la frontera de Nicaragua con Costa Rica, hubo un hecho hace unos años atrás de un incendio en una zona donde Costa Rica fue a ayudar y el gobierno de Ortega dijo que no, que ellos se valían por la de ellos. Murió una cantidad de gente, se quemó una cantidad de hectáreas, se destrozó ambas fronteras, porque no es capaz. Y Nicaragua viene una recesión absoluta desde que dejaron de recibir estas millonadas de dólares que venían por parte del petróleo de Venezuela, digamos. Entonces, el sustento se le cae y al caerse pierde la popularidad. Y al perder la popularidad genera estas leyes para mantenerse en el poder. O sea, es como de cuarto básico, son arrebatos. De perpetuación, claro, es mantenerse en el poder y también la paranoia de repente te empieza a afectar cuando empiezas a desarrollarse. Por estos días, Juan Guaidó está con una delegación de una forma bastante hermética, con una visita en Washington. De hecho, teníamos un despacho donde nos iban a dar algo del seguimiento a estas actividades, pero a diferencia de otras veces se ha mantenido un secretismo bastante hermético el origen de estas negociaciones que están viendo con esta delegación en torno al tema venezolano. Y ahí ya uno podría especular básicamente. Bueno, Juan Guaidó, yo discrepo de él en varias acciones, digamos. O sea, tiene el tema de mandar al pueblo adelante y él, por la necesidad de esconderse, lo hace de las tinieblas, digamos. No nos olvidemos cuando un par de años atrás hubo una marcha, se sublevó el pueblo de Venezuela y hubieron videos terribles donde pasaban las tanquetas por arriba de la gente, o empujando a la gente. Eso tampoco he visto que haya sido rechazado por las izquierdas que consumen esa ideología, digamos. Entonces, esa represión es brutal. Ahí hay represión brutal. Claro, que son fe en movimientos que son totalmente totalitarios y que tienen su manual de funcionamiento. Es como lo que podría haber, por ejemplo, en China respecto de la encarcelación, por ejemplo. Hay un ejemplo súper concreto que te puedo dar, Manuel. En estos gobiernos autoritarios, manejan la policía, manejan las Fuerzas Armadas. ¿Te acuerdas cuando nuestro presidente en Chile le pidió por segunda vez a las Fuerzas Armadas que tenían que tener el control? La Fuerza Armada dijo que no. Sí. Que no estaban en guerra. Que no había ninguna guerra. Ahora, no tengo idea dónde está ese personaje en este momento, digamos, pero capaz que esté en una campaña en Afganistán, digamos, no tengo idea, pero no lo hizo. Claro, es que se sumaron elementos también, porque en el caso de corrupción de Carabineros y todos los generales que cayeron, claro, cayeron corruptos, pero también cayó la experiencia que habían desarrollado, por ejemplo, en la Revolución Pingüina, en una serie de actividades que habían requerido manejos de conflictos sociales complejos. ¿Y qué decir, por ejemplo, el tema Araucanía? No, eso no conviene que estas personas que van a las campañas presidenciales lo hablen. Es algo como raro, ¿no? Sí, que no hay raro. Espacio. Mira, veamos algunos comentarios que están llegando de la gente que está viendo el programa ahí por redes sociales. Es por ello que no hay credibilidad a las promesas de los políticos, ya que ofrecen maravillas y cuando son elegidos se olvidan de lo que ofrecieron. Buenas noches. Anoche en una entrevista a
Jadwe, la periodista, lo corrigió muchas veces con respecto a las comparaciones con Alemania. Sí, eso fue en estado de sitio anoche. Buenas noches a todos. Qué abuso de poder. Qué terrible lo que está pasando en estos países y en el mundo entero. Qué personas pillas estén ganando tribus, qué personas pillas de pillería estén tomando poder. Estamos poniendo en la juguera todo lo malo de las personas, la corrupción, el abuso de poder, y el resultado está afectando al mundo entero. Qué terrible que el totalitarismo de extrema izquierda esté a un paso de llegar a ser gobierno en Chile. El actual gobierno, por su mal manejo, es responsable por llevarnos a esta situación. Qué buena lectura que hace ahí Sergio Sepúlveda, que envía ese comentario. Y eso es un poco, bueno, los comentarios que tenemos con el espacio. No sé si querías hacer algún comentario para ir cerrando el programa, Luis. No, Manuel, el mismo comentario de siempre. No tenemos la verdad absoluta. Hay análisis de situaciones que podemos conocer, de que podemos tener algún cierto grado de experiencia o de haber leído o estudiado algo. Mi invitación siempre a que las personas lo puedan hacer, puedan avanzar en temáticas estas u otras, para que puedan defender posiciones con argumentos, que las herramientas sean la conversación, el diálogo, el debate de ideas, y que esas son herramientas que enriquecen la sociedad, digamos. Así que siempre mi invitación va a ser a eso. Claro. Y bueno, y la repetición de los ciclos en la historia que siempre ha estado presente durante todo nuestro desarrollo, que tendemos a repetir nuestros errores una y otra vez. Esto sería todo el programa por hoy, Luis, hasta la próxima semana. Y bueno, vamos a estar el jueves ahí en otra instancia acá en televisión también, así que nos vemos hasta un próximo capítulo, y la gente que siga viendo los contenidos que Omega TV prepara día a día para usted. Un abrazo, saludos a todos. Chao.